me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it. But you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it. Maybe separate is better. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en vísperas de Reyes, mañana será el último día de estas fiestas tan bonitas que hemos disfrutado en casa. Afuera, bueno, hoy ha amanecido lloviendo y es uno de esos días que invita a quedarse en casa. La ropa todavía está mojada, así que hoy no la voy a poder recoger. Bueno, no pasa nada, hoy me toca ir con calma, voy a ir aprovechando para adelantar un poquito en casa, limpiar lo que vaya viendo y dejarme algunas cosas hechas sin prisas y sin agobios. Ainara e Iker se van a encargar hoy de sus habitaciones. Yo quiero empezar esta semana con una limpieza a fondo de toda la casa. Ya sabéis que después de las fiestas, pues de estar todos más tiempo en casa, todo se ensucia más. Y además no siempre tenemos la misma libertad para limpiar a fondo. Vamos limpiando poco a poco, pero al mismo tiempo se va volviendo a ensuciar. Voy a dejar para después de Reyes, bueno, lo de desmontar la decoración y el salón lo quiero dejar para el final. Prefiero limpiarlo cuando haya quitado el árbol y los adornos, porque si lo hago ahora sé que se va a volver a ensuciar. Pero bueno, aún así quiero adelantar algo en el salón. Voy a limpiar las zonas altas, como los rieles, las lámparas y bueno, todo lo que sea parte de arriba, porque bueno, pues sé que al quitar los adornos, pues eso no se volverá a ensuciar. De esta forma, bueno, pues es una manera de irme adelantando trabajo y cuando llegue el momento de quitar la decoración, bueno, pues ya le daré una limpieza a fondo del resto del salón. Las fiestas dejan recuerdos bonitos, momentos compartidos y mucha vida en casa, es verdad, pero también es verdad que nos dejan también un poquito más de trabajo. Así que limpiar con calma es una forma de ir cerrando esta etapa, de agradecer todo lo que hemos vivido y poco a poco pues ir preparando el hogar para lo que nos viene. Y bueno, cada rincón que ordenamos es también una manera de hacer espacio a un nuevo año, a nuevas rutinas, a, ¿por qué no?, nuevas ilusiones y a todo lo bonito que aún nos está por llegar. Empezar esta nueva etapa con la casa en orden a mí me ayuda a vivirla con calma, con más ganas y con expectativas bonitas. Y una de las cosas que me gusta hacer a menudo es limpiar la zona del café, porque como lo utilizamos tanto, bueno, pues es una de las cosas que se ensucian muchísimo. Y nada, simplemente lo que hago es que desmonto la cafetera, la limpio un poquito y luego lo vuelvo a colocar todo en su sitio.
No puedo ver el cajón de las patatas y las cebollas sucio, así que es algo que suelo limpiar bastante a menudo. No me espero a que pase la semana para hacerlo, simplemente cuando abro el cajón y veo que está sucio, con una bayeta mojada ya veis que es muy fácil de limpiarlo. Con solo recoger la suciedad que cae de las cebollas, pasar la bayeta mojada y cambiar el papel absorbente de las cestitas, es verdad que hacemos un gesto que es algo súper pequeño que nos asegura que los cajones siempre vamos a tenerlos limpios. Muchas veces me preguntáis que cómo mantengo la casa limpia o cómo es que lo tengo todo impecable, sobre todo siendo tantos en casa. Pues para mí el secreto no está en hacer una gran limpieza semanal, sino en ir limpiando cuando algo se ve sucio. Como decía mi madre, si algo nos lleva solo 5 minutos, ¿por qué no hacerlo al momento? Por ejemplo, si abrimos el microondas y está sucio, basta con pasar una bayeta. Pues exactamente lo mismo con el horno. Cuando lo usamos, si el horno está caliente, son solo realmente 5 minutos lo que tardamos en limpiarlo. Para mí limpiar al momento evita que la suciedad se me acumule y que al final de la semana me tenga que enfrentar a una limpieza grande y pesada. Bueno, pues son pequeños gestos que hacen que nuestra casa pues esté siempre ordenada, agradable y sobre todo pues a ir sin agobios. Esta semana ya veo que va a ser una semana de poner muchísimas secadoras y bueno, no es que no me guste, porque la verdad es que la ropa queda muchísimo más suave y agradable en las secadoras y sobre todo las toallas, ya lo sabéis. Pero conforme está la luz tan cara últimamente, si puedo evitar ponerla, la verdad es que lo hago. El problema es que en semanas como esta, con días de lluvia, la ropa no se me llega a secar y yo tengo que seguir lavando sábanas, lavando toallas, así que aunque normalmente no quiera, me toca poner muchísimas secadoras para que se me sequen a tiempo. Me habéis preguntado mucho por estos envases donde pongo el jabón de la lavadora y el suavizante. La verdad es que estéticamente son muy bonitos, pero no son muy prácticos porque el jabón se acaba saliendo, me imagino que por la zona del tapón. Así que como me lo habéis preguntado tanto, aprovecho para comentarlo, que si encontráis algo más práctico que estos envases, seguramente será una mejor opción. Siempre es bueno buscar lo que nos haga la rutina más fácil. Y ya, bueno, pues es el momento de ponerme con la comida. Me encanta cocinar en días así, cuando está lloviendo fuera. La verdad es que se siente todo más acogedor. A veces, bueno, no me imagino que os pasa a todos, llega un momento en que ya no sabemos qué hacer, qué preparar de comida. Y hoy, bueno, pues llevamos ya unas semanas que Iker me estaba pidiendo que le hiciera el pollo, bueno, los muslos de pollo con cebolla. Y bueno, pues es tan fácil de preparar y además es verdad que está buenísimo. Y aquí a todos nos gusta mucho, así que hoy voy a darles ese capricho. Lo primero que voy a hacer, como ya sabéis, es sellar el pollo. Yo lo que hago es que lo medio tapo, porque la verdad es que salpica muchísimo. Y bueno, pues de esta manera evito que toda la cocina se me haga un desastre.
Yo la cebolla me gusta cortarla en juliana porque me gusta que se note. Y bueno, voy a cortar tres o cuatro ajitos en trocitos muy pequeñitos. Y en cuanto esté sofrito el pollo, lo apartaré y ya sofreiré los ajitos y la cebolla hasta que estén bien pochaditos. Estaba pensando que con el frío que hace fuera, la verdad es que quedarían genial unas migas. Hoy me hubiera apetecido hacerlas, pero no tenía todos los ingredientes, aunque bueno, estoy segura que un día de estos me animaré. La verdad es que las migas salen buenísimas, es un plato tradicional que bueno, a mí me enseñó a hacer mi suegra. También me enseñó a hacer la gachamiga. Son platos que tienen mucho trabajo, pero la verdad es que aquí nos encantan y bueno, si os apetece os enseñaré cómo lo hago, lo hago y os aseguro que es un plato que os va a encantar. Voy a echar una cucharada de harina para que luego me ayude a espesar el caldo. La tengo que sofreír un poquito para que pierda el gusto a crudo. Así, bueno, pues la salsita no sabrá a harina y quedará muchísimo más rica. Una vez se ha sofrito la harina, pues ya lo que hago es que añado un vaso de vino blanco, lo dejo que evapore el alcohol y ya bueno, añado los muslos de pollo. Y ya seguidamente es añadir el caldo de pollo. No añado todo el cartón, simplemente para que llegue casi a cubrir, tampoco que cubra del todo. Y ya simplemente lo dejo unos 10 minutos con la tapadera puesta y unos 15 minutos ya sin tapadera para que reduzca la salsa y hacerla mucho más sabrosa. Y de verdad no me digáis que no es fácil de hacer, es súper rápida, súper fácil y además es que está, de verdad que está buenísima. Y ahora, mientras se va haciendo la comida, que el fuego ya se encarga de eso, voy a ponerme con la limpieza del baño. Voy a centrarme en las puntas de los azulejos porque sobre todo en la zona de la ducha se ensucian y se ponen un poquito más negras. Es verdad que los azulejos los suelo limpiar habitualmente con la mopa triangular, pero sí que de vez en cuando me gusta con el vapor darle una limpieza un poquito más a fondo. Y bueno, pues ya que he sacado la máquina de vapor, voy a aprovechar para limpiar todos los rincones del baño, que hay zonas, es verdad que donde la bayeta simplemente no llega y de verdad os recomiendo usar el vapor porque con la máquina de vapor todos esos rincones de la ducha y del inodoro de verdad que quedan espectaculares. A mí por lo menos me merece totalmente la pena.
Para la ducha, además de utilizar el limpiabaños, me gusta pulverizarla antes con una mezcla que preparo yo misma, que lleva agua, vinagre y un poquito de jabón de lavavajillas. La verdad que esta mezcla me ayuda a hacer una limpieza más profunda y a dejarlo todo impecable. Y bueno, pues ya sabéis, llegando a rincones donde a veces parece que la suciedad se resiste. Y como os he dicho, voy a aprovechar que he sacado la máquina de vapor para limpiar el baño entero con ella, sobre todo el inodoro y bueno, pues esos rincones tan escondidos que con el vapor es verdad quedan súper limpios y bueno, pues no me hace falta desmontarlo todo.
Iker se ha encargado de apagar el fuego ya hace un ratito. Yo voy a aprovechar que se ha parado la secadora y la lavadora, voy a plegar lo de la secadora y a meter lo de la lavadora en la secadora. Vamos, hoy es todo el día de lavadoras y secadoras. Voy a hacer unas patatas fritas para acompañar la salsita de pollo. No estaba segura si acompañarlo con arroz o con cuscús, pero al final me he decidido por las patatas fritas, porque la verdad que es lo que más nos gusta a todos. Ya sabéis que me gusta hacer las patatas de formas diferentes y bueno, en esta ocasión las voy a preparar así. Y ahora sí, ya vamos a comer. De verdad que esto tiene una pinta buenísima. Así que vamos a sentarnos primero nosotros tres y luego en venir José, ya comerá tranquilamente. Colmillos tan largos que rozaban el suelo pesaban 97 y 102 kilos. Todos nuestra cariño para Jesús. Ese que sale en la tele, este que va a hacer cosas de aventura. Ah, es el pelo blanco largo. Sí, Han suspendido la cabalgata de los Reyes Magos por el mal tiempo, así que esta noche nosotros nos quedamos en casa. He preparado un chocolatito y vamos a comernos el roscón. Y así, tranquilos, despedimos ya la última noche de estas fiestas. El 2. No, estará en el siguiente. Que están agujerados todos. Ayer fue el último día de las fiestas y bueno, pues a mí no me gusta alargarlo. Bueno, para mí es hora de desmontar el árbol y guardar toda la decoración de estas fiestas. Pero más allá de guardar adornos y luces, este momento me recuerda que cada final también trae un nuevo comienzo.
El año que tenemos por delante está lleno de oportunidades, lo tenemos lleno de proyectos nuevos y pequeños momentos de felicidad que podemos crear nosotros mismos. Os digo que nosotros mismos en nuestro hogar y en nuestra vida. Desmontar el árbol, bueno, pues es también una forma de dejar espacio, de preparar nuestra casa y nuestro corazón para todo lo bueno que tiene que venir, con calma, con ilusión y bueno, y sobre todo con esa energía positiva. Así que mientras guardamos cada adorno, podemos pensar en todas las cosas bonitas que queremos vivir este año y en cómo cuidar nuestro hogar para que sea siempre un lugar lleno de bienestar y de alegría. Y ya lo último que me quedaba de esta limpieza profunda era el salón. Una vez que está todo recogido y cada cosa ya guardada en su sitio, empiezo. Ya sabéis que siempre comienzo de fuera hacia adentro, empezando por las ventanas. Como siempre digo, pues utilizo las bayetas de PVA para un repaso rápido. A veces me preguntáis si la bayeta la enjuago a cada momento, pues yo no. Cada ventana la repaso entera antes de enjuagar la bayeta. Y simplemente voy doblando según la suciedad que tenga. Como bueno, pues yo ya repaso las ventanas cada semana, no tienen mucha suciedad, así que para mí es súper rápido y súper práctico. De esta manera consigo que queden limpias sin perder tiempo ni esfuerzo. Para limpiar el polvo del salón utilizo la mezcla de agua y alcohol a partes iguales. Como los muebles son de brillo, la verdad es que esta mezcla me ayuda a que queden limpios, sin marcas y que el brillo se mantenga uniforme. Y bueno, pues dejando las superficies perfectas y sin esfuerzo. El aceite esencial que utilizo para el humidificador es el de H&M, es el Riz Mahone. La verdad es que para el humidificador me encanta, aunque bueno, es verdad que en las piedras estas volcánicas no huele mucho. Bueno, hay que acercarse bastante para percibir el aroma, pero bueno, todo lo que pueda ayudar a crear un ambiente agradable, pues ya sabéis que a mí me encanta.
No podéis oírlo, pero el aspirador hace un ruido tremendo. José ya ha intentado arreglarlo, pero no sé qué le pasa y la verdad que se me hace muy incómodo usarlo. Estoy pensando en comprarme otro, pero no quiero tener demasiados aspiradores en casa. Soy de las que creen que menos es más, así que tengo que decidirme por uno solo. Estaba dudando entre un aspirador de escoba o un aspirador de mano. El de escoba me sería más cómodo para limpiar alfombras y suelos, ya lo sé, ya me lo habéis dicho muchos, ¿verdad? Tenéis razón, pero la verdad es que este de mano me ayuda muchísimo con los rincones, con los sofás y todas esas superficies difíciles. La verdad es que es muy apañado. No sé qué hacer. Me encantaría que me ayudaseis a decidir, que me aconsejaseis si el de mano o el de escoba. Yo casi que me inclino más por el de mano porque ya os digo, para los rincones me va genial. Pero y es verdad que no sé si con el de escoba podré llegar a todos esos lugares. Así que si podéis darme vuestra opinión, me encantaría escucharla. Y ya por fin la limpieza profunda de esta semana está casi terminada. Solo me queda pasar la mopa y fregar el suelo para dejar todo impecable. Para fregar el suelo me gusta ir variando, así que esta semana le voy a echar un poquito de vinagre de limpieza al agua, junto con el fregasuelos que utilizo normalmente, que es el de Lidl, que deja un olor buenísima en toda la casa y hace que el suelo, la verdad es que quede impecable. Y ahora os voy a dejar con unas imágenes de mi casa todo limpio y ordenado después de esta limpieza profunda, que me encanta poder compartir estos momentos con vosotros y bueno, pues espero que os sirvan para coger ideas o simplemente para motivaros. Bueno, que deciros que os quiero muchísimo, que me hace tanta ilusión que estéis aquí acompañándome en cada vídeo y en cada pequeño detalle del hogar, que para los que no estáis suscritos, que me encantaría que si os gustan mis vídeos os suscribierais, que me dejéis un me gusta, que me hipeéis, como a veces me decís, que os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.